Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar esta información. Deseamos compartir la información más reciente sobre la tormenta Isaías conforme se acerca a Carolina del Norte. Al acercarse la tormenta, esperamos que aumente su intensidad. Existe el potencial de vientos huracanados peligrosos al tocar tierra esta noche. Esto significa que debemos estar muy atentos. La tormenta traerá condiciones meteorológicas peligrosas a la mayor parte del estado esta noche. Las lluvias torrenciales, las inundaciones precipitadas y las marejadas ciclónicas pueden inundar con rapidez las zonas bajas. Permanezcan en interiores durante estos vientos y estén al pendiente de tornados. Se han emitido alertas de huracán en 3 condados de Carolina del Norte: Pender, Brunswick y New Hanover. Se han emitido alertas y advertencias de tormentas tropicales para la mayor parte central y del este de Carolina del Norte. Presten atención a estas advertencias y protejan su hogar y sus pertenencias. Permanezca informado, sobre todo porque la tormenta llegará en la noche. Como hemos dicho anteriormente, la situación o categoría de una tormenta puede ser engañosa. Ya sea que se trate de una tormenta tropical o un huracán, usted debe tomar esta tormenta en serio. Cerciórese que su familia esté preparada. Esto también incluye a sus mascotas. Esta tormenta amenaza nuestras costas, con marejadas ciclónicas y vientos peligrosos. Pero las zonas tierra adentro también corren riesgo. Estén preparados para bastante lluvia, tanto como hasta 7 pulgadas en algunos lados. La lluvia, combinada con altos vientos, puede producir inundaciones, árboles y líneas de luz caídas. Esté listo con sus suministros y en caso de que se vaya la luz. Y recuerde, nunca manejen en caminos inundados, pues tan solo 18 pulgadas de agua pueden llevarse a un automóvil. Han fallecido muchas personas en este tipo de tormentas cuando la gente trata de manejar sobre el agua. Hemos desplegado personal de emergencia para rescates acuáticos y de transporte a la zona este del estado. Ya he hablado con los líderes de la Guardia Costera de los Estados Unidos y ellos están listos para ayudar a la Guardia Nacional. También hay trabajadores de salud preparándose para ayudar en los albergues médicos si son necesarios. Tenemos equipos para rescates acuáticos, vehículos especiales y helicópteros. Están preparados y están posicionados estratégicamente. Los oficiales estatales y locales continúan preparándose y el director Sprayberry hablará más acerca de estas preparaciones. Escuchen a los oficiales locales y sigan cualquier orden de evacuación cuando sean emitidas. Si se le pide que desaloje, lo más importante es salir de la zona de peligro. Primero, planee quedarse con amigos o familiares. Si eso no funciona, la siguiente opción es un hotel si usted lo puede pagar. Habrá refugios disponibles para quienes los necesiten. Visite el sitio web del gobierno de su condado o bien llame al 211 para que le den opciones de albergues. Los albergues harán evaluaciones de salud por síntomas de coronavirus. Si alguien ya tiene COVID-19 o muestra síntomas, serán dirigidos a otro albergue para ser aislados o recibir atención médica. Los albergues tendrán equipo de protección personal y mantendrán la sana distancia. Yo sé que la población de Carolina del Norte ha tenido que esforzarse mucho estos últimos meses y buscar fortaleza y resiliencia. No ha sido fácil. Sin embargo, con esta tormenta tenemos que esforzarnos más. Cuidémonos entre sí de los vientos y la lluvia, así como del virus. Conforme llega esta tormenta en unas horas, recuerden, la fortaleza surge de la ayuda al prójimo. Todos estamos mejor cuando nos apoyamos. Quisiera pedirle al director de emergencias, Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, que comparta la nueva información. Mike. Gracias, gobernador. Gracias por su liderazgo. El día de hoy es el día 147 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para COVID-19 y es el día número 4 para la activación por Isaías. Ya finalizamos todas las preparaciones para recibir la tormenta que llegará hoy en la noche.
Los residentes de Carolina del Norte ya debieron de haber preparado todo su kit personal. Si le falta hacer su preparación, visite readync.org para estar listo personalmente y encontrar ubicaciones de refugios. Seguimos estrechamente coordinando con nuestros condados para prepararnos para la llegada de la tormenta y estamos para apoyar sus necesidades. El equipo de SER tiene 142 soldados y aviadores de la Guardia Nacional y están en el centro y este de Carolina del Norte y listos para responder. Los equipos de rescate acuático tienen botes Zodiac y aeronaves y también están listos para ser activados en varias ubicaciones. La patrulla estatal de caminos, el departamento de transporte tiene recursos y los tienen ya integrados con nuestros aliados o los condados están ya listos para avanzar a las comunidades impactadas. Las compañías de luz esperan tener amplias apagones y las cuadrillas ya están listos para hacer la restauración tan pronto pase Isaías. Recuerde estos consejos si se va la luz. No utilice un generador o una parrilla en la casa o en el garage porque generan monóxido de carbono. Use linternas o luces con baterías en lugar de velas. Cargue sus celulares y otros aparatos antes del apagón. Y las redes celulares, si se deterioran, no podrá hacer una llamada, pero sí podrá mandar un texto. Al avanzar la tormenta esta noche y seguirá toda la noche, va a haber apagones y posiblemente inundaciones. Esto puede pasar en las áreas costeras, pero también en el interior. Y también esto puede pasar en esas áreas que son propensas a inundaciones. Y asegúrense de que tienen un radio para el clima o una aplicación en su teléfono inteligente. Y también puede utilizar la red de alerta que tiene mapa y también de alerta para inundaciones. Y esto está fiman.nc.gov. De nuevo, fiman.nc.gov. Y no maneje esta noche a menos que sea absolutamente necesario y si se le ordena que evacúe los peligros como los caminos inundados, los árboles derribados o cables de luz. Puede ser difícil ver con la lluvia y la oscuridad. Si le ordenan que evacúe, sus oficiales locales rápidamente hágalo. No deje que la preocupación por COVID-19 evite su evacuación. Y salga la distancia más corta, quédese con familiares y amigos y evite contacto con otros. Si le han pedido que evacúe, no dude. Si usted vive en un lugar en el interior, por favor haga su parte y ofrezca su hogar a familiares, amigos. Y también los albergues grupales y no grupales están disponibles para los damnificados que requieran albergue. Esté atento a la página web de su gobierno local y a los canales de redes sociales. Los gobiernos locales y la Cruz Roja están haciendo chequeos de salud, tienen distanciamiento social y tienen protocolos de limpieza para evitar la propagación de COVID-19. En Know Your Zone, este programa ya está activado y hay 20 condados en la costa que ya han desarrollado estas zonas de evacuación. Visite knowyourzone.nc.gov si es que vive en una de estas zonas y le pidieron que evacuara. Sepa usted y esté preparado, esa es la clave para mantenerse a salvo durante Isaías y a través de esta temporada de los huracanes. No se vuelva complaciente por los impactos potenciales de este evento. No se le olvide llevar una mascarilla, esperar a 6 pies de distancia y lavarse las manos frecuentemente. Y como siempre, estén al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Durante la pandemia, Isaías, llámele a sus seres queridos. Ellos se lo agradecerán. Con amabilidad y cooperación, todos nos sobrepondremos a esto, un equipo, una misión y una familia. Gracias.
Gracias, director Sprayberry. Ahora le cedo la palabra al secretario del Departamento de Transporte, Eric Boyette, que nos dará información actualizada sobre nuestras preparaciones. Gracias, gobernador. Todo el personal está preparado y listo para responder a esta tormenta. Hemos enviado a sus hogares al personal de mantenimiento para que descansen y se pueden preparar para trabajar hasta muy noche y mañana. Tenemos más de 2,200 personal de caminos listos para responder a esta tormenta. Hemos preposicionado equipo, materiales y barricadas en los caminos para estar listos. Los ferries han completado sus esfuerzos de desalojo en Ocracoke. Se han desalojado 1,710 vehículos y 3,538 personas han salido de Ocracoke desde el viernes. Habremos completado la suspensión de todos los ferries costeros para las 5 de la tarde. Se amarrarán más de estas embarcaciones para que estén al salvo mientras pasa la tormenta. Para el mediodía de hoy lunes, los puertos de Moorhead y Wilmington están completamente seguros y sus actividades comerciales clausuradas. Quisiera recordarle a todos que en la trayectoria de esta tormenta, por favor, tomen en serio esta tormenta. Se pronostica que la tormenta causará lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones desde esta noche hasta la mitad del mediodía mañana martes. La gente debe evitar viajar en áreas donde las inundaciones, las aguas estancadas, sobre todo en zonas bajas que tienden a inundarse. No trate de viajar conforme pasa la tormenta por Carolina del Norte el martes. Trabajaremos para restaurar los caminos lo más pronto posible, pero nuestra prioridad es la seguridad. Incluso después de que pase la tormenta, por favor recuerden estas reglas. Nunca manejen y eviten una barricada. Cuando ya no sea peligroso, volveremos a abrir los caminos. Nunca maneje sobre agua. Visite el sitio drivenc.gov para las últimas condiciones de caminos. Gracias, secretario Boyette. Ahora quisiera reconocer al coronel Glenn McNeil, comandante de las patrullas de caminos estatales de Carolina del Norte. Coronel McNeil. Gracias, gobernador. La patrulla de carreteras continúa trabajando con nuestros aliados estatales y locales y seguimos monitoreando la trayectoria de la tormenta. Los patrulleros están posicionados estratégicamente en todo el estado, listos para responder inmediatamente a las áreas más impactadas por la tormenta. Y cuando toque a tierra la tormenta, las condiciones de los caminos se empeorarán rápidamente. Esto va a hacer que viajar en ciertas porciones de nuestro estado va a ser muy peligroso. Las inundaciones repentinas, los árboles derribados y los cables de luz y altos y fuertes vientos se espera durante la noche. No trate de manejar por aguas inundadas. El hacerlo puede conllevar a trágicas circunstancias y ha ocasionado varias muertes en tormentas anteriores. Para aquellos que deben de viajar durante la noche y hasta la mañana, reduzca su velocidad y esté atento a peligros potenciales en los caminos. Nuevamente, no conduzca a través de aguas inundadas o alrededor de las barricadas. El público puede estar informado de las condiciones de las carreteras en drivenc.gov. Estrella, HP y el 911 solo son para casos de emergencia. Por favor, recuerde que su seguridad sigue siendo la prioridad número 1 de nuestra agencia. Gracias, gobernador. Gracias, Coronel McNeil. Agradecemos a todos estos patrulleros. Ahora quisiera reconocer al general Todd Hunt, que es general adjunto de la Guardia Nacional de Carolina del Norte. Señor Hunt. Gracias, gobernador. Y antes de que yo empiece, personalmente quiero agradecer a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y porque han estado apoyando el alivio de COVID-19 y quiero darles gracias por su servicio. Acabamos de autorizar a 150 aviadores y soldados para apoyar la tormenta. Los tenemos en 6 ubicaciones diferentes, los que se desplegaron el día de ayer para estar con el Departamento de Seguridad Pública y también con los oficiales locales. Están ubicados en Kinston, Elizabethtown, Williamston, Edenton, Clayton y Knoxville.
Nosotros actualmente podemos dar varios apoyos. Lo más importante puede ser las medidas de salvar vida en las primeras 24 a 48 horas, siguiendo con el apoyo logístico y también con la distribución de insumos. Tenemos 41 vehículos, algunos pueden estar en aguas inundadas y también tenemos equipo especializado, tenemos personal especializado en almacenamiento y también para ayudar a estas comunidades que van a necesitar de esto. Estamos listos para apoyar y quiero darle las gracias a los ciudadanos soldados, a ellos y a sus familias por contestar a nuestro llamado. Gracias. Gracias, General Hunt. Agradecemos a los soldados de la Guardia Nacional. Algunos acaban de regresar del extranjero y agradecemos el trabajo que nos han brindado durante la pandemia. Ahora podemos aceptar llamadas de los medios y pueden identificar su nombre y la organización que representa. La primera pregunta. Lynn Vonner, News and Observer. Se espera la tormenta esta noche. ¿Están conscientes de planes para hacer evacuaciones de antemano para que la gente no se sorprenda en la noche? Respuesta. Han habido ya evacuaciones que se han ordenado por varios gobiernos locales. Voy a permitir al director Sprayberry para ver qué se ha hecho al respecto. Gracias, gobernador. Gracias, Lynn. En este momento sabemos que la isla de Hatteras en el condado de Dare y la isla de Ocracoke en el condado de High y otras municipalidades han ordenado ya evacuaciones. No sabemos de alguna otra evacuación de desalojo. Puede haber más en las siguientes horas. Pienso que no vamos a ver muchas más órdenes de evacuación en este momento debido a la hora en que llegará la tormenta a partir de las 8 de la noche con vientos tropicales muy fuertes y sobre todo en el área de sureste de Carolina del Norte. No creo que veremos muchas más otras evacuaciones en este momento. La siguiente, por favor. Will Michaels, WUNC. Y debido a que los albergues van a tener que tener distanciamiento social, yo me imagino que no van a poder tener tantas personas como lo harían normalmente. ¿Cuántas personas van a tener? Respuesta, eso es correcto y queremos asegurarnos que cada persona tiene 115 pies cuadrados para poder asegurarnos de que tiene distanciamiento social y también van a haber equipo de protección y antibacterial. Y estamos haciendo mucho trabajo para cerciorarnos que en el albergue grupal no transmitan el virus. Y es por eso que les pedimos a las personas que encuentren lugares para quedarse con familiares, amigos, y también si no pueden hacer una de estas dos, que se queden en un hotel si pueden pagar por Las personas han estado trabajando arduamente para identificar los lugares a donde pueden ir, reconociendo que requieren más espacio en los albergues, y yo creo que nos sentimos cómodos en este momento de que nosotros vamos a tener suficiente espacio para que podamos mantener el distanciamiento social. Si se empeora la tormenta, tenemos otros albergues en el interior. Hay unos albergues más grandes, al igual que nosotros hicimos con Forest, pero yo creo que podemos manejar todo esto. Ok, siguiente. Michael Hyland de CBS 17. Quiero hablar de la temporada de tormentas en general. ¿Tenemos los recursos necesarios para responder a todas las tormentas que están por venir? Respuesta. Tenemos contactos con otros estados y colaboramos con compartir personal y equipo. Y también queremos asegurar que en cada circunstancia
que Carolina del Norte tenga suficiente. Voy a permitir que Mike Sprayberry responda acerca de los detalles. Gracias, gobernador. Gracias, señor. No hemos realizado alguna solicitud para otros estados que nos brinden recursos para la tormenta Isaías. Sin embargo, anticipamos que pudiera haber recursos que tal vez necesitemos para otras tormentas, como equipos de rescate urbano o tal vez capacidad aérea. Creo que podemos obtener estos recursos. Básicamente, la falta de recursos en la nación, a nivel nacional, lo que falta. Pero en este momento nos sentimos adecuados con la cantidad de recursos que tenemos en el aspecto médico. Sobre todo que tenemos un albergue de apoyo médico establecido, está listo con un equipo de ambulancias y esto es en base a nuestros propios recursos. Si surge otra tormenta más grande, tendremos que detallar y buscar otros lugares de donde podamos obtener más recursos dentro de nuestro propio estado. Sin embargo, en este momento me siento cómodo con los recursos que tenemos ahora. Gracias. Ya, Mike, se siente bien diciendo Isaías, ya aprendió a decirlo. La siguiente, por favor. Rose Hoven, North Carolina Health News. Ya medio contestó mi pregunta sobre los albergues médicos, es que yo supongo que el de Sand Hills va a ser un centro médico. Viendo el número de albergues en el pasado que hubiera tenido listos y de qué manera ha cambiado este número, ¿cuántos albergues más tiene alrededor del estado para poder ayudar a las personas? Respuesta: las comunidades locales están poniendo ya sus albergues y lo han estado haciendo en los últimos días y Mike les puede dar un inventario también. Gracias, gobernador, y gracias, Rose. De lo que está pasando en este momento, nuestros aliados locales, acabo de terminar unas llamadas con los condados locales y están ellos estableciendo los albergues y ya cuando estén activados no lo van a notificar. Pero en este momento tenemos varios, pero todo esto está cambiando durante el día. Nosotros, cuando tuvimos Florence, abrimos albergues, no nada más los locales, pero lo hicimos, también tuvimos albergues grandes para apoyar a el estado y los condados. En este momento nosotros tenemos la oportunidad de tener albergues no grupales y esto es que las personas estarán en hoteles y hay como 2,000 habitaciones disponibles. Yo siento que tenemos un inventario de albergues grupales y también otros que no son grupales y los gobiernos locales y las jurisdicciones están ahorita manejando todo esto, sus albergues, y ya cuando estén llenos se van a comunicar con nosotros. Los gobiernos locales son la primera línea de respuesta y cuando necesiten asistencia nos van a llamar a nosotros a nivel de estado. Pero ahorita en este momento se ve que lo están haciendo bien por sí solos y vamos a observar qué es lo que pasa hoy en la noche. Si Isaías pasa por el estado y si mañana tenemos personas que tuvieron que evacuar repentinamente, yo creo que estaremos muy bien posicionados para poderles dar opciones adicionales de albergues. La siguiente pregunta, por favor. Tenemos una pregunta de seguimiento de Rose Hoven de North Carolina Health News. Es sobre el presupuesto estatal, la falta de presupuesto. No sabemos cuánto va a ser exactamente los fondos federales, pero ¿cómo afecta esto a los planes, si es que lo afecta? Respuesta: siempre tratamos de ser muy cuidadosos con los ingresos fiscales y sabemos que todos los ciudadanos saben que debemos estar preparados para estas tormentas, preparados para poder salvar vidas.
Así que tenemos suficientes fondos para cerciorarnos de hacer este trabajo. Esto es algo que la legislatura establece como prioridad. Siempre tenemos cuidado sobre lo que hacemos y no queremos gastar más, excedernos. Y como he dicho anteriormente, deseamos poder pensar, bueno, nos preparamos demasiado porque no queremos que haya escasez de fondos una vez que pase la tormenta. Así que nos sentimos bastante cómodos conforme en cuanto a los fondos que tenemos y haremos todo lo posible para cumplir con el presupuesto y a la vez que la gente esté a salvo y en buenas condiciones. La siguiente pregunta. La pregunta final. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Le voy a preguntar, dado que lo que ha transpirado entre las restricciones, hay un retraso con el huracán que vaya a retrasar alguna acomodación o lo va a decir el martes o miércoles. Respuesta: es una buena pregunta. Uno siempre ve los eventos en donde potencialmente puede haber muchas personas juntas y que potencialmente propaguen el virus. Estamos viendo los indicadores que ya están implementados y han estado por un tiempo y estamos viendo que cuando viene la gente enferma a las salas de emergencias y también hay varios casos, entonces tenemos el porcentaje de positivos, vemos cuántas camas hay en los hospitales y la disponibilidad. Y nosotros vamos a hacer un anuncio esta semana, el miércoles, sobre esta orden ejecutiva, y también va a haber otros factores que se van a poner en práctica. Probablemente regresaremos mañana después de que la tormenta haya pasado por Carolina del Norte. Manténganse a salvo esta noche, trate de no salir en la noche y manejar. Quédese en casa en tanto que va la tormenta por el estado y estaremos listos para recibirlo. Gracias.